Qué gozo, qué bendición, qué alegría el poder estar en estos medios para seguir gozándonos en las cosas del Señor, como ya lo hemos hecho en el culto presencial de la mañana. Recuerden que adorar no es hacer simplemente cosas para el Señor, no es simplemente cantar. Toda nuestra vida debe ser adoración, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios y este culto es para Él. Así que vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos con el Señor y estando cada uno en su hogar atento, pendiente, de manera intencional participando en este culto. Jesús, Lord.
Vamos de inmediato a tener una lectura en la palabra de Dios, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 hasta el 8. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 hasta el 8. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vamos a tener un momento de oración para dar gracias por la palabra y poner este culto en manos de Dios. Señor, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Ella, aplicada a nuestros corazones por el Espíritu Santo, tiene poder para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos las personas que tú quieres que seamos. Señor, mira, este culto lo ponemos delante de ti, lo que ya se ha venido haciendo, lo que se ha cantado, la lectura de tu palabra. El resto del culto también está en tus manos. Tú eres el soberano. Todo está bajo tu control. Permite, Señor, que nuestros corazones estén verdaderamente en adoración. Y Padre, usa el mensaje de tu palabra para hablar a nuestras vidas, para crecimiento, para madurez, para formar el carácter de Cristo en los que ya han creído. Y para que alguien que todavía no conoce a Cristo, en esta oportunidad, al escuchar este mensaje, puede entender su necesidad, se arrepienta, se convierta y sea parte de tu familia. Todo lo ponemos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre
Para algunas informaciones, avisos, este martes, si Dios lo permite, habrá culto de caballeros, 7 de la noche. Los caballeros estén pendientes al mensaje que se envía por el grupo de WhatsApp de los caballeros, el mensaje que se envía por el grupo de WhatsApp de la iglesia. Caballero, participe. Usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Dios a los hombres ha puesto responsabilidades que deben ser cumplidas por ellos. Así que, caballero, asista a este culto para que se edifique, para que crezca, para que pueda hacer las cosas para la gloria del Señor. El miércoles habrá culto presencial de oración, 7 de la noche en el templo. Así que vamos todos a orar como familia, como grupo. Podemos orar en nuestros hogares a solas, pero cuando nosotros nos reunimos como grupo, precisamente como iglesia, hay bendición de parte del Señor. El viernes, 5 de la tarde, de manera presencial, culto de jóvenes. Jóvenes, participen. Si usted ha creído en Cristo, participe para que pueda crecer espiritualmente. Aquellos que no han creído, para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Padres, envíen a sus hijos para que crezcan espiritualmente. Y si su hijo no es cristiano, también, porque usted debe querer que su hijo se arrepiente y se convierta, y debe escuchar la palabra. Entretenido en las cosas del mundo, no se va a arrepentir y convertir. Al día siguiente, sábado, 6 de la tarde, el programa Dios habla hoy, a través de YouTube, a través de Facebook. Estén atentos a los enlaces que se envían al grupo de WhatsApp de la iglesia. Comparta esos enlaces para que sus familiares, sus amigos y aún gente que usted no conoce, puedan ellos conocer a Cristo Jesús. Eso es el sábado, 6 de la tarde. El domingo, 8:30 de la mañana, los jóvenes tendrán su clase de escuela dominical, y a las 10 de la mañana tendremos el culto matutino de manera presencial para estar en adoración, en alabanza, rindiendo gloria a Dios. Así que, hermanos, oren por estas actividades, participen de manera decidida en estas actividades, de manera voluntaria, para la honra y gloria de Dios, porque a Dios le agrada eso. Sigan orando por las actividades planificadas por la iglesia para este año 2021. Sigan orando por nuestros hermanos enfermos. Gracias por los que han sido sanados. Y hermanos, vamos a seguir orando por nuestro país, por el mundo. Recuerde que los cristianos somos pro vida. La vida la da Dios, y Él es que tiene derecho a decidir sobre la vida. Somos pro vida, no al aborto, no al matrimonio LGBT, no a las corrientes del mundo. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor. Me siento muy bien. Le doy gracias al Señor por tenerlos a ustedes, que sé que han orado y están orando mucho por nosotros. Le doy gracias al Señor que aunque estoy aquí en el hogar, pero puedo hacer las cosas que el Señor quiere que yo haga. Le doy gracias al Señor porque mi esposo volvió otra vez a los pies del Señor, y en eso pasamos el tiempo leyendo la palabra y orando. Quiero que sigan orando por nosotros, orando por nuestro hogar y orando por nuestra familia. Bueno, saludo a todos mis hermanos, que me siento bien, gracias a Dios, que todavía no me ha vacunado, pero yo pienso que me va a vacunar. Bendiciones, hermanos. Estoy todavía aquí recuperándome. Ya me siento muy mejor, gracias a Dios. Tengo próximamente un testimonio que dar allí en la iglesia. Estoy esperando que pueda recuperarme por completo. Y nada, quiero mandarle este mensaje para que sepan que aún todavía estamos batallando. Dulce
siempre me serás. Tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sión, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. En este momento nos aprestamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esta noche le corresponde a nuestro hermano Elio Salvador Mateo Gil, así que vamos a escuchar lo que el Señor tiene para decir a cada uno de los corazones de los que están en contacto escuchando este mensaje. Dios nos bendiga a través de su palabra. Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Es un privilegio para mí compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes, mis hermanos. Gracias al Señor, ¿verdad? Que usó a José Manuel para invitarnos a predicar en esta noche. Como dije anteriormente, es una bendición para mí y un privilegio también compartir la palabra de Dios con ustedes. Hermanos que amamos mucho, ¿verdad? Con el corazón, ¿verdad que sí? Amamos mucho en Cristo. Y a nuestro querido hermano pastor también. Pues entonces, hermanos, antes de iniciar, vamos a tener un momento de oración. Gracias, Señor, también por darnos la preciosa oportunidad, Padre Celestial, de exponer tu palabra, Señor, en esta noche. Dios mío, mira, despójame de mí, Señor, humanamente hablando, Padre, que no hable lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Padre. Lléname de tu Santo Espíritu, por favor. Dios Todopoderoso, ponga las palabras, los versículos en mi mente, Padre Celestial, para que puedan, Señor, ser explicados de manera clara y sencilla a los hermanos, para edificación de tu iglesia, pero también, Señor, de salvación a todo el que lo escuche, Padre Celestial, que no te conozca. Dios Todopoderoso, lléname de tu Santo Espíritu, por favor, y me encomiendo en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar en esta noche acerca de la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ir al capítulo 2. Vamos a tener una lectura y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 8. Dice así la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En realidad, mis hermanos, no vamos a tratar todos estos versículos, estos 8 versículos, pero sí nos vamos a enfocar mayormente en el versículo 1 y el versículo 2, que a esta porción, mis hermanos, aunque la Reina Valera del 60 nos habla acerca de instrucciones sobre la oración, pero hay otros escritores también
que le han titulado la oración evangelística. Igualmente, mis hermanos, yo me identifico con ese título, porque encierra dos mandamientos importantes que el Señor le ordenó a la iglesia. ¿Cuáles son esos dos mandamientos? La necesidad de orar siempre y no desmayar, y la gran comisión. ¿Verdad que sí? Allá en Mateo y también en Marcos nos manda también a Marcos 16, 15 y 16 a cumplir con esto. Y también, mis hermanos, esta predicación de hoy también fue parte de una de las clases que imparto en el seminario dentro de lo que es las epístolas pastorales. Y también, mis hermanos, la compartí con la iglesia allá en Punta de Garza, ¿verdad? Porque creo que es importante, mis hermanos, que oremos, pero al mismo tiempo también evangelizar. Entonces, se apega también muy bien a estos tiempos que estamos viviendo, porque necesitamos orar mucho más por los perdidos, al igual que ser más agresivos en la evangelización en cualquier parte del mundo. Porque, como yo sé que usted ha notado, hay mucha maldad. Siempre ha habido maldad. Pero nosotros estamos viendo una generación en que se está multiplicando la maldad también. Las injusticias, desórdenes sociales. Mire, por ejemplo, es triste lo que está pasando en Haití, por las protestas que han pasado en los Estados Unidos, etc. Se está perdiendo el respeto a las autoridades también y se quiere imponer a la fuerza un nuevo orden mundial depravado. Y por eso, mis hermanos, la iglesia no puede quedarse ajena a estas cosas. ¿Qué cristiano no ora por la salvación de los impíos, de amigos y los seres queridos que no conocen al Señor? Dios nos hace un llamado a orar por los perdidos en general, por todos los hombres. La Biblia da varios ejemplos de oración por los que no tienen la salvación. Por ejemplo, allá en Números 14 y 19, que no lo vamos a buscar, vemos que Moisés oró, ¿verdad?, por la salvación del pueblo de Israel, igualmente que en Samuel. Vemos que también Samuel pidió oración a Dios por la salvación del pueblo. Entonces, en el Nuevo Testamento también vemos a Esteban cuando le estaban apedreando, y Pablo también tenía un profundo deseo por la salvación de los israelitas. Allá en Romanos 9, ¿verdad?, los versículos 1 a 4. O sea, a lo largo de la historia de la iglesia, mis hermanos, el consejo de Dios ha sido desagradable para muchos que han afirmado el nombre de Cristo. En cada uno de estos tiempos peligrosos, las ideas de los hombres sustituyeron la verdad de Dios, por tanto, a Dios. El aspecto más serio y lamentable de tal rechazo de Dios y su palabra es que el peligro muchas veces viene de dentro de la iglesia, como se ve, ¿verdad?, al final del tercer viaje misionero de Pablo, que envió a los ancianos de Éfeso a encontrarse con él en Mileto. Recuérdense allá, ese episodio allá en Hechos 20, 29 al 30. Entonces, aunque el Señor nos asegura, mis hermanos, y lo creemos, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, allá en Mateo 16. Sin embargo, no prometió que su pueblo estaría libre de todo peligro y daño espiritual. Al contrario, cerca del comienzo de su ministerio, lo advirtió en el Sermón del Monte en Mateo 7:15. Entonces, mis hermanos, vamos a ver ahora el carácter, como nuestro primer punto, el carácter de la oración evangelística. Eso lo podemos notar, mis hermanos, en el verso 2, el capítulo 2, perdón, el verso 1. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, ¿verdad?
Ahí vemos el carácter, ¿verdad? Por todos los hombres. Aunque los primeros tres términos que emplea Pablo son sinónimos, sin embargo, hay algunos matices sutiles que enriquecen nuestro concepto de la oración. Por ejemplo, la palabra rogativas, viene del griego desis. Es una raíz de donde salen carecer, ¿verdad? Da a entender la idea de carecer, estar desprovisto o no tener algo. Esta clase de oración emana del sentido de necesidad. Al conocer lo que falta, le suplicamos a Dios que lo proporcione. Pero también, aparte de rogativos, tenemos oraciones, que viene también de la palabra griega proseuche. A diferencia de rogativas, entonces este término de oraciones en las Escrituras se emplea solamente respecto a Dios. Implica un elemento único de adoración y reverencia a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro otro término que es peticiones, que también viene de la palabra griega enteuxis. Aparece solamente aquí, ¿verdad? En este verso y en el capítulo 4, verso 5. En todo el Nuevo Testamento. Y viene de una palabra que significa estar de acuerdo con alguien o comprometido con él. Y entonces ya, mis hermanos, las acciones de gracias son un cuarto elemento en la oración evangelística, ¿verdad? O sea, tenemos rogativas, oraciones, peticiones y ahora tenemos las acciones de gracias. Ellas nos piden que oremos con un espíritu de gratitud a Dios porque el ofrecimiento del evangelio se ha extendido, porque tenemos el privilegio de llevarles a los perdidos el evangelio. Entonces, mis hermanos, si podemos leer el versículo nuevamente, esta primera parte del versículo 1, el capítulo de 1 Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Es como si le estuviéramos diciendo al Señor, lo voy a parafrasear. Les exhorto a que supliquemos a Dios por la necesidad de la salvación de los hombres. Pídanle con reverencia, porque en eso estamos de acuerdo con Él. Y gracias te damos, Dios, por expandir tu evangelio. Ese es más o menos el sentido que quise traerle parafraseándolo. Entonces llegamos a nuestro segundo punto, mis hermanos, que incluye la parte B del versículo 1. Voy a volver a leer todo completo, el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Y aquí viene la parte B. Por todos los hombres. Y aquí viene el versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí vemos, mis hermanos, en este punto, el alcance de la oración evangelística. El alcance de nuestras oraciones debe ir más allá de nuestros familiares, deseos personales y necesidades. Esto es así en nosotros, realmente. Van a todos los hombres, incluso los que nos caen mal, los que nos han hecho daño. Recordemos a Esteban. Como dije ahorita, mientras lo mataban a pedradas, expresó lo que equivale a una oración por la salvación de quienes lo mataban. Vamos a ir allá, mis hermanos, al libro de Hechos 7, 59 y 60. Allí podemos ver, mis hermanos, la oración de Esteban en Hechos 7, 59 y 60. Allí vamos a notar algo de esta oración. Dice allí entonces así la palabra de Dios. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, mis hermanos, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, ¿verdad? Pero, sobre todo, una oración muy parecida,
mucho antes que él, fue la de nuestro propio Señor Jesús. A las personas que lo estaban crucificando, le pidió a Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, de entre el grupo universal de todos los hombres, tenemos que notar algo también aquí. Pablo entresaca algunos que de otra forma pudieran omitirse en la oración evangelística. Por ejemplo, aquí también tenemos que debemos de orar por los reyes y por todos los que están en eminencia. Como los gobernantes antiguos, igualmente que los de ahora, mis hermanos, son tan a menudo tiranos e incluso irrespetuosos con el Señor y su pueblo, son blancos de amargura y hostilidad, y hay una tendencia a ser indiferentes a ellos. Por ejemplo, podemos preguntarnos, mis hermanos, ¿qué presidentes nosotros consideramos hostiles y apartados de lo moral y principios cristianos en la actualidad? Y viene otra pregunta, siguiendo, ¿verdad?, nuestro ejemplo bíblico. ¿Estamos orando por ellos? Mire, por ejemplo, mis hermanos, el caso de Maduro allá en Venezuela. Es difícil orar, ¿verdad, mis hermanos, por Maduro, principalmente los hermanos venezolanos y todo el que conoce bien en detalle este caso, lo que está sucediendo, lo que está pasando allá. Quizás algunos orarían para que Dios lo desaparezca de inmediato. Sin embargo, mis hermanos, debemos ver más allá de la simple vista y darnos cuenta que hay un mundo demoníaco alrededor nuestro, según nos lo dice Efesios, el capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, este mundo que está a nuestro alrededor, ¿verdad?, lleno de demonios y que está influenciando precisamente a gobernantes y a todos los que están en eminencia. En la actualidad, el demonismo es un tema popular que se expone abiertamente en cualquier lado, en los medios de difusión, en las redes, etc. Si usted no cree que están pasando cosas extrañas a nivel global, abramos bien los ojos para ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y qué lo está influenciando, qué lo está provocando. Personalmente creo, mis hermanos, sea que el COVID fue creado o no, le ha hecho mucho daño a la iglesia global. Porque en nombre de la pandemia, los gobiernos están controlando hasta las veces que las iglesias se pueden reunir y la cantidad de personas que deben de asistir. Y muchas han decaído en lo que tiene que ver con el evangelismo en las localidades y misiones globales. Mis hermanos, tristemente me enteré recientemente que la iglesia de este gran hombre de Dios allá en los Estados Unidos, de Charles Stanley, me enteré que no se están reuniendo hace meses. Entonces, mis hermanos, es mucha coincidencia con esta pandemia, porque el único que no quiere que las iglesias se reúnan y salgan a evangelizar es el diablo. Eso personalmente yo lo creo. Entonces, sin embargo, mis hermanos, Dios sabía que la iglesia pasaría por épocas y momentos difíciles cuando dio la gran comisión. Esta no es la primera vez que la iglesia pasa por momentos difíciles. Pero si los grandes hombres fieles de Dios, hombres y mujeres fieles de Dios, que han existido en toda la era de la iglesia, han salido adelante con el evangelio porque Dios les ayudó. Bueno, pues ahora nos toca a nosotros, los de esta generación, avanzar con el evangelio a través de la oración, también con la ayuda de Dios. Hay gobiernos y personas que están siendo atraídas y atrapadas en toda clase de actividades demoníacas. Personalmente creo también, mis hermanos, que
Lo que está pasando en Venezuela, Haití, eso es el demonio, influenciando a grupos de personas, a líderes. Es que hay fuerzas espirituales actuando en el mundo, fuerzas malignas actuando contra la iglesia también. Hay demonios actuando sobre líderes políticos, gobiernos y gente poderosa. Hay, mis hermanos, están presionando para que se legalice el aborto, ¿verdad? La ideología de género en las escuelas y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y esto no es ya de que por país. No, el plan de ellos es a nivel global. Entonces, cobra sentido, mis hermanos, que debemos de orar por los reyes y por lo que está en eminencia, por la salvación de ellos. En estos momentos hay un grupo de feministas, mis hermanos, apostadas en casa de campañas hace ya 9 días, frente al Palacio de Gobierno dominicano, presionando al presidente a que incluya las famosas 3 causales del aborto en el Código Procesal Penal, mientras usted y yo quizás estamos durmiendo a medianoche, bien cómodos en nuestras camas, ellas están dispuestas a lo que sea y están padeciendo frío, mojándose a malas noches, durmiendo ahí. No le importa que si se van a contagiar del COVID o no, para que en este país, su objetivo es que en este país están haciendo ese gran sacrificio, para que en este país se legalice el asesinato sin precedentes de inocentes bebés. Ahora, debemos de hacer una pregunta. ¿Por quién usted cree que están siendo influenciadas? Es cierto, organismos internacionales, locales también. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Eso es un papel demoníaco, mis hermanos. Porque no es por Dios. Entonces, mientras nosotros estamos muy cómodos y que no podemos salir a evangelizar por causa de la pandemia, mucha gente se está muriendo precisamente por la pandemia, por el COVID. Sin embargo, muchas veces sí podemos salir a las plazas y a todas partes. Mientras esas mujeres frente al palacio están dispuestas a lo que sea, le estén pagando o no. Por ejemplo, mis hermanos, he escuchado hermanos que piensan que nadie está yendo a visitar y evangelizar en la iglesia en Miches, que tanto que lo necesita. O también he escuchado hermanos que ya esa iglesia está cerrada. Pero, ¿a quién hemos escuchado que está dispuesto a ir? El hermano Miguel está yendo solo a Miches, acompañado por el Señor. Gracias al Señor también por otros hermanos de la iglesia que se esfuerzan de esa manera para el avance del evangelio. Pero ¿y usted? ¿Ha ido donde nuestro Señor a decirle, heme aquí, envíame a mí, como lo hizo Isaías? ¿Ha ido usted donde nuestro pastor a ponerse a la disposición para ir a evangelizar a cualquier parte y a cualquier precio? Si es por temor al COVID, mis hermanos, en primer lugar, Dios nos va a guardar al salir a evangelizar, obedeciendo los protocolos del Ministerio de Salud. En primer lugar es eso. Segundo lugar, pero imagínese usted que nos contaminemos por ir a evangelizar. Dios tiene el poder de sanarnos, como lo ha hecho con muchos otros, porque Él es más poderoso que todo y es más poderoso que el mismo virus también. Es como yo le digo a algunos hermanos allá en la iglesia en Punta de Garza, que parece que le tienen más temor al virus que a Dios. Y en tercer lugar, mis hermanos, imagínense que nos infectemos y por eso nos morimos. Gloria a Dios, que ofrendé mi vida combatiendo por el evangelio, como Jesús y otros héroes de la fe. Mire, por ejemplo, lo que dice Hechos 15, 24 al 26. Hechos 15. Vamos a ir allá, mis hermanos, al libro de Hechos, el capítulo 15. Ya habíamos ido a Hechos 7.
Ahora fíjese lo que dice Hechos 15, que es una porción muy conocida por nosotros también. Hechos 15 nos dice allí, mis hermanos, lo que hicieron estos primeros cristianos. Dice, por cuanto hemos oído, 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿A qué estuvieron dispuestos a esos hombres? Esos hombres, dice el 26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos hombres así, que estén dispuestos hasta ofrendar su vida en pleno siglo XXI todavía, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero me gustaría también, mis hermanos, ir a Filipenses. Filipenses también, 1:29, nos da una idea, si es por temor a la pandemia, ¿verdad que sí, mis hermanos? Filipenses 1, dice allí la palabra de Dios, el versículo 29, lo siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Oigan, mis hermanos, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cuánto estamos dispuestos a padecer por Cristo? ¿Verdad? Es bueno ser salvo, ¿verdad? Es bueno. Gloria al Señor por la salvación. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a padecer por Cristo? Con lo único que se puede combatir, mis hermanos, todas esas fuerzas demoníacas que hemos hablado, es con la oración del justo, que puede mucho, y con el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Usted se recuerda, mis hermanos, que Evangelio viene de dinamita, del griego, ¿verdad? De la palabra griega dinamita, que significa poder. Entonces, estas feministas que están frente al palacio necesitan de nuestra oración y evangelismo, porque quizás la mayoría están siendo engañadas y confundidas. Leamos nuevamente los versículos 1 y 2 de este capítulo 2, mis hermanos, de 1 Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y es bueno hacernos la siguiente pregunta. ¿Hemos orado por nuestro presidente y los legisladores para que no cedan a la presión local e internacional, que son la minoría, pero que tienen mucho poder económico principalmente, para la aprobación de la legalización del aborto y otras perversiones más? Déjenme decirle, mis hermanos, abrir la puerta a la legalización del aborto, se va a abrir la puerta a otras aberraciones y perversiones más, como la que sigue en turno y es el matrimonio de la persona del mismo sexo. O más bien, mis hermanos, estamos orando para que Dios salve, que el temor de Dios caiga sobre ellos y no voten por la aprobación, ¿verdad? Que les dé sabiduría para que dirijan este país, para que habitemos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dios nos ha mandado a orar por ellos. Si no lo ha hecho todavía, les recomiendo que lo haga antes de dormir en su devocional. Entonces, si usted oye a algún presidente o legislador apoyando estas cosas en este país o fuera de este país, créalo seguro que está siendo influenciado por los demonios, porque por Dios no va a ser, porque Dios no está de acuerdo con esas perversiones y por lo tanto no proviene de Dios. Por ejemplo, nuestro presidente apoya el aborto, que es lo mismo que se asesinen los bebés, excusándose dentro de las famosas 3 causales, sea por presión o no, que lo haya dicho. Pero tenemos que orar por él,
por su salvación. Igual, mis hermanos, que el nuevo presidente americano apoya y promueve un sinnúmero de perversiones, como por ejemplo, nombró a un hombre que se dice ser mujer y se viste de mujer, que dejó a su esposa y sus hijos para vivir con otro hombre. Lo nombró, miren cómo lo nombró, en qué puesto, como subsecretario de salud o secretario de salud. Y ese también va a permitir, ese presidente, que los varones entren en los baños de las hembras, entre otras aberraciones más que usted se irá dando cuenta en las noticias. Yo regularmente oro por los presidentes y para que el Señor les torbe cualquier plan macabro que tengan. Por ejemplo, el presidente argentino hace unos meses presionó tanto a los legisladores de su país que hizo que se aprobara una ley para abortar o asesinar a bebés a las 14 semanas de gestación. Porque justamente en ese periodo, coincidencialmente, mis hermanos, esas partes del cuerpo del bebé la usan células madres, ¿verdad?, para hacer cremas faciales, entre otros productos. O sea, es un negocio. Y así en todo el mundo usted verá que se hace esto más común y no es nada menos. Es que están recibiendo influencia demoníaca para hacer esto los políticos en todo el mundo. El no orar por estas personas, mis hermanos, el no orar es una negligencia y un grave pecado debido a la autoridad y responsabilidad que los líderes tienen. Pablo aquí le pide a la iglesia en Éfeso que ore por el emperador, que en ese momento era el cruel e implacable blasfemo Nerón. Aunque era un perseguidor de la fe, ellos debían orar por ellos. No está limitada para que sean sabios y justos, sino para que se arrepientan de sus pecados y crean al evangelio por el bien de su alma. O sea, cuando se escribió esta carta, estaba reinando el implacable Nerón. Pablo no nos manda a orar para que quiten de sus puestos a los malos gobernantes o a aquellos con los que no estamos de acuerdo con la política. Los creyentes deben ser leales y obedientes a su gobierno, según Romanos 13. Si la iglesia en este mundo actual tomara el tiempo y la energía que gasta codeándose con los políticos y en el cabildeo, esa energía, si la vertiera en la oración intercesora, pudiéramos ver un gran efecto en nuestras naciones. De estos aprendemos que la iglesia primitiva, muchas veces en los peores momentos de la persecución, oraba por los gobernantes no cristianos. Si queremos influir, ¿verdad, mis hermanos?, en nuestra sociedad, de la misma forma que los primeros cristianos, debemos seguir su ejemplo. Vamos a ver, mis hermanos, también el beneficio de la oración evangelística. Vamos a ver ese beneficio. La iglesia que obedece a este mandato vivirá quieta y reposadamente, ¿verdad? Eso es lo que nos dice para que evitemos quieta y reposadamente. Esta palabra quieta viene del griego eremos. Y la palabra reposada viene también de la palabra griega esuchios. O sea, según MacArthur, son adjetivos raros, porque el primero aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento y se refiere a la ausencia de disturbios de afuera. El segundo, que aparece solo aquí en 1 de Pedro 3:4, se refiere a la ausencia de disturbios internos. O sea, mis hermanos, cuando la iglesia manifiesta su amor y bondad hacia todos y se derrama en una oración compasiva e interesada por los perdidos, reducirá la hostilidad que pueda existir y los santos podrán disfrutar de libertad, tanto de los disturbios internos como los externos. Por eso, cuando dice aquí, a fin de vivir quieta y reposadamente, los creyentes deben procurar piedad y honestidad también, que también lo leemos. La palabra piedad
también se traduce del griego eusebeia. Denota el concepto de reverencia a Dios. Y honestidad viene de semnotes, que pudiera traducirse seriedad moral. O sea, piedad puede referirse a una actitud apropiada, honestidad a una conducta apropiada. O sea, actitud apropiada y conducta apropiada. Motivos santos deben dar como resultado una conducta santa, en otras palabras. Ambos contribuyen a la tranquilidad y quietud de nuestra vida. Vamos también, mis hermanos, a ver la oración evangelística. También vemos, concuerda con los deseos de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios, mis hermanos? Dios de veras quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere eso. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Según nos dice la porción, ¿verdad?, de que estamos abordando en 1 Timoteo 2. Lo voy a leer del 1 otra vez, mis hermanos. 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La culpabilidad por su condenación es totalmente del hombre, por causa de su pecado y del rechazo a Dios. No se puede culpar a Dios por su incredulidad. No se nos pide que averigüemos si una persona es elegida antes de orar por su salvación. Podemos orar por todos los hombres con la plena seguridad de que tales oraciones son buenas y agradables delante de Dios nuestro Salvador. Esta palabra agradable viene del griego apodekos y también de otra palabra griega aposechomai, que significa recibir alegremente, aceptar con satisfacción o dar la bienvenida de todo corazón. O sea, el Señor acepta las oraciones por los perdidos porque eso es consecuente con su deseo de que se salven. Por eso en el Nuevo Testamento Dios nos dice, oiga mi amigo, tú que me estás escuchando, mi amigo, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Allá en 2 de Pedro 3:9 nos recuerda eso. Ninguna verdadera teología bíblica puede enseñar que Dios se complace con la condenación de los impíos. Ahora te hago una pregunta, mi amigo. ¿Quieres tú ser salvo? ¿Quieres tú venir arrepentido de tus pecados? Recuérdate que tú también puedes tener la posibilidad de ser influenciado por el maligno en estos tiempos que estamos viviendo, de ser influenciado por el diablo. Inclusive, dice la palabra de Dios que él opera en los hijos de desobediencia. Y tú eres un hijo de desobediencia. Solamente te puede hacer libre Cristo, porque dice su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa no la dijo Duarte, primero la dijo Cristo. Pero no libertarte de un yugo extranjero, es libertarte del pecado. ¿Quieres tú ser libre del pecado y de la maldad y de la corriente de este mundo, de las perversiones que ya estamos viviendo y que las peores que se avecinan? Recuerda que Cristo Jesús murió por ti, ¿verdad? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Cristo murió por ti. Pero no solamente murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para salvarte. Entonces, esta es la oportunidad. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Estamos orando por ti,
algún familiar está orando por ti, porque eso es lo que Dios nos manda, la oración evangelística, para que tu alma sea salva y venga el conocimiento de la verdad. Así que, gracias al Señor, ¿verdad?, por su palabra en esta noche, mis hermanos, y recordemos lo que nos dice la palabra de Dios: hacer rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo. Oremos, mis hermanos, por nuestro país. Oremos por este mundo, pero también evangelicemos. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, gracias, porque usted nos manda allí a orar. Y también, Señor, esto es una manera de que usted quiere que los hombres sean salvos. ¿Y a quién usted va a usar para salvar a los hombres? A tu iglesia, a nosotros. Padre Celestial, y si aún una persona no está dispuesta a hacerlo, entonces usted va a escoger a otro. Permita, Señor, que sea yo, que sea usted, mi hermano también. Que seamos como Isaías, que le digamos, heme aquí. Y como Pablo, que dijo, ¿qué quieres que yo haga? Así que, mi Señor, gracias te damos por todo. Bendice esta hermosa iglesia. Mi Señor, de aquí de Atomayor, bendice al pastor, Padre Celestial, y a cada uno de los que están sirviendo junto con él. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos estas cosas, con acción de gracias, Padre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que Cristo trazó, renovando las fuerzas con bienes te da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que Cristo pronto volverá. Trabajad, trabajad, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiera tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que de balde los sana su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que Cristo pronto volverá. Trabajad, trabajad, fortaleza pedir, el reinado del mal con valor combatir, conducir sus cautivos al libertador y decir que de balde redime su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que Cristo pronto volverá. Vamos a orar al Señor para despedir este culto. Señor, te damos gracias por lo que nos has permitido hacer, por el favor que nos has concedido de dejarnos adorarte y glorificarte. Gracias por el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas, oh Señor, y que aún después de finalizado este culto volvamos a la porción que se ha predicado, escuchemos de nuevo esta predicación y veamos
cuál es nuestra necesidad, qué tú quieres que cambiemos en nuestras vidas. Ayúdanos a ser hombres de oración, hombres de trabajo, mujeres que oren, mujeres que trabajan. Un pueblo que busca tu rostro, un pueblo que vive en dependencia de ti y trabajando para ti y procurando que otros sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Guíanos en el resto de esta noche, permítenos descansar tranquilos en la quietud del hogar de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.